Hola, bienvenidos al curso de palmas. Hoy vamos a ver el acompañamiento de palmas por tangos. El tango se denomina tango flamenco, sobre todo para diferenciarlo del tango argentino. Se conocen de ellos desde el siglo XIX y su origen, teóricamente, es de Cádiz y Sevilla. Muy importantes también los tangos de Granada. Recordemos la presencia del Imperio Árabe Musulmán en la península, que dejó una impronta muy interesante. De hecho, es muy posible que la palabra flamenco sea de origen árabe. Los tangos flamencos tienen una métrica de 4 tiempos, son de compás cuaternario. Como siempre en flamenco, es muy importante saber en qué parte del compás estamos, con lo cual será fácil y aconsejable, en este caso, llevar el conteo. Un aspecto importantísimo en los tangos flamencos será su vacío rítmico en el primer tiempo, sobre todo en la vertiente más tradicional. Esto será un aspecto importantísimo para entender el compás y la métrica de los tangos flamencos. Como no puede ser de otra manera, las palmas se complementan de manera muy orgánica y natural, en este caso con la guitarra. Será muy importante conocer bien la métrica de los tangos flamencos para acompañar con las palmas, ya que básicamente lo que harán las palmas será apoyar sus acentos. Hoy veremos dos tipos de palmas, muy sencillitas, pero para mí muy prácticas y muy efectivas. Seguramente encontraréis otro tipo de palmas. Es más, os aconsejo que investiguéis y busquéis otro tipo de acompañamiento. Bien, vamos a ello. Vamos a mencionar lo que decíamos antes. Un aspecto importantísimo es el vacío rítmico que se produce en el primer tiempo. El tango, en este caso el tango flamenco, es un ritmo acéfalo. Si bien el acorde dominante recae en ese primer tiempo, nosotros rítmicamente haremos el énfasis en el segundo tiempo. Es decir, tenemos que tener mucho cuidado para que el primer tiempo tenga fuerza, pero no suene. Como hemos dicho, el énfasis se sitúa en el segundo tiempo. En el caso de las palmas será la primera nota. Es decir, la primera nota que demos en las palmas será del segundo tiempo. Lo que podemos hacer también, lo que se suele hacer también, es ayudarnos con el pie para marcar ese primer tiempo que teóricamente no suena. 1, 2, 3, 4. ¿Ok? Vamos allá. Primer patrón de palmas. Haremos de las 4 notas, primera haremos silencio y las 3 segundas, las 3 segundas. Las 3 siguientes las acentuaremos. Acentuaremos la segunda y la cuarta sobre todo. Mira. 1, 2, 3, 4. En este caso, muy importante, matiz y dinámica. 1, 2, 3, 4. Como veis, la segunda y la cuarta suenan un poquito más. 2, 3, 4. Y 2, 3, 4. Vamos con el segundo patrón. El segundo patrón lo que haremos será añadir una corchea en el segundo tiempo. O sea, 1, 2, 3, 4. 2 y 3, 4. 2 y 3, 4. La que hace ahí la segunda corchea. 1, 2 y 3, 4. Al igual que la anterior, tenemos que intentar dar un poquito más de énfasis o de matiz en la segunda y la cuarta. 1, 2, 3, 4. Un poquito más rápido. Bien, lo que decíamos, seguramente encontráis más líneas de palmas. Estas dos que hemos visto hoy son muy prácticas, muy efectivas y muy usadas. No obstante ello, investigar y buscar otro tipo de acompañamiento también. Cualquier duda, como no, por aquí por el canal. Por supuesto, cualquier aportación será más que bienvenida, es necesario. Lo dicho, podéis utilizar como base de estudio en mi canal. Tengo varias líneas de palmas por tangos, tanto de líneas de palmas solamente como acompañamiento de palmas con cajón y con percusión. Aconsejo que le echéis un vistazo para estudiar o utilizar como base. También, como no, estudiar con música grabada, siempre con mucha concentración. Recordad que cuando estudiamos con música grabada será fácil despistarnos o perder el compás. Muchísimas gracias por todo, espero vuestros comentarios, nos vemos en la siguiente clase. Gracias.